nombre es Diego Alonso Basaldúa Chincha. He obtenido el primer puesto en el examen nacional de residentado médico 2022 para la Universidad Ricardo Palma para la especialidad de gastroenterología con un puntaje de 88.544 puntos. Bueno, en términos generales, me ha gustado bastante cómo se ha llevado todo este curso de residentado médico anual 2022 en QX. Debo decir que la metodología no la había visto anteriormente. Bueno, esa es la primera vez que he estado llevando un curso en una academia, como en este caso de QX. Con respecto a la fase 1, que en mi opinión es la fase que más me ha gustado, la más importante en mi opinión, se ha abarcado diversos temas, los más importantes con las preguntas, más enfocado a lo que podría venir en el examen, ¿no? Definitivamente muy ventajoso la manera como se ha llevado esta fase, sobre todo también por la enseñanza de los docentes, ¿no? Con respecto también a la fase 2, el tema de los banqueos, de las diversas preguntas, el histórico y también los bancos con las preguntas más recientes, y también la forma como se han llevado a cabo la resolución de estas preguntas también me ha parecido muy correcto, muy adecuado también. Con respecto también a los mapas mentales, la forma como estos se han llevado a cabo, de acuerdo también a la distribución de tiempos, dándole mayor prioridad a las especialidades que más lo requieren, ¿no? Como son por ejemplo cirugía general, neonatología, pediatría, obstetricia, ginecología, y también la fase 4, que viene a ser el tema de las fijas, ¿no? Que fue más que nada una etapa de poder reforzar los conceptos que ya uno había llevado aprendiendo desde el inicio del curso, ¿no? Que básicamente es un tema de repaso rápido, pregunta y respuesta, que definitivamente también fue muy provechoso para esta preparación. Debo decir que la didáctica de los docentes me pareció muy buena. Me gustó bastante la forma como los diversos docentes del curso se dedicaban a abordar los diversos temas de las diferentes especialidades que ofrece el curso, ¿no? Algo que me gustó mucho es que los docentes ponen bastante de su parte para hacer que brindarnos lo que son orientaciones, recomendaciones, sugerencias sobre los diversos capítulos, sobre los temas más complicados o cómo abordar y poder estudiar los diversos temas, sobre todo los más complejos, los que requieren una mayor cantidad de tiempo. Más que nada el tema de establecer prioridades, ¿no? Buscar, por ejemplo, qué especialidades son las que sí o sí se necesitan dedicarle mayor tiempo, cuáles se debe revisar, por ejemplo, una menor cantidad de tiempo, pero lo suficiente como para poder aprenderlo bien, ¿no? Algo que también me gustó mucho fue que en una parte del curso los docentes se reunieron mediante un chat virtual con algunos de los estudiantes para poder conversar, ¿no? En una charla más como de alumno-tutor sobre qué especialidad queríamos escoger, alguna universidad que teníamos en mente, cómo íbamos a llevar a cabo este proceso para inscribirnos al examen, o también la situación de cómo más o menos nos veíamos en la realidad en el examen, ¿no? Y alguna orientación de qué reforzar más, en qué especialidad más estábamos fallando, qué podíamos, algún tip o algo para poder sacarle provecho también a lo que quedaba del curso. Debo decir que el material académico me gustó bastante. Esa modalidad de mostrar esquemas, gráficos grandes en las diversas páginas, pero no todo lleno, ¿no? Sino algunos espacios en blanco, justo para poder llenar, ¿no? Anotar, tomar nota, justo con las clases hechas en los videos, ¿no? En este caso una clase de modalidad virtual. Me pareció muy oportuno el poder tomar apuntes, de manera que, como se sabe, tomando nota también se puede retener una cierta cantidad de información. Algo que también me gustó del material de la fase 1 sobre todo fue esas páginas en blanco al final de cada capítulo, porque nos servía para poder tomar nota de algún punto clave o algo que quizás no habíamos captado muy bien en la teoría, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi experiencia lo usaba para cuando realizaba el tema de los banqueos con la plataforma virtual. Podía usarlo para poder tomar nota de alguna pregunta que quizás no, de un tema que no conocía bien o no dominaba bien, o si no, simplemente para reforzar conceptos, ¿no? El tema de estar anotando es muy ventajoso, ¿no? Sí que es cierto que el tema del material de las fijas fue entregado mayormente de manera impresa, ¿no? No fue quizás entregado en físico como las otras fases, pero sin embargo yo apliqué más que nada el concepto que
¿cómo se dice? El consejo que nos habían dado los docentes, ¿no? Que esa fase es más que nada para poder visualizar, para hacer una modalidad de pregunta-respuesta de manera rápida, para reforzar conceptos y también para, es como mientras sonaba la pregunta, ir pensando ya en mente cuál era la respuesta, ¿no? Así de manera rápida, ¿no? Para hacer un feedback, una retroalimentación muy positiva. Debo decir que la herramienta de los simulacros fue una de las más importantes dentro de la preparación para el residentado, ¿no? Esa modalidad también de agrupar las preguntas, las 200 preguntas, nos divididas en parte A y parte B, cada una de 100 preguntas, pero resolver cada parte a un tiempo de 90 minutos fue muy ventajoso para poder, digamos que sea un examen más competitivo, ¿no? Para poder sacar lo mejor de nosotros, poder tratar de resolver la mayor cantidad de preguntas en un menor tiempo posible, ¿no? Puesto que a fin de cuentas el examen, el tiempo para cada parte son de 1 hora, de 2 horas cada uno, ¿no? Entonces era una ventaja, bueno, a la que se nos metió y efectivamente se pudo aprovechar de la mejor manera posible, ¿no? Las preguntas muy diversas, algunas quizás un poco más sencillas, otras tal vez no tanto. Definitivamente algunos de los simulacros, algunos tenían mayor nivel, de moderada a dificultad más difícil, algunos quizás un poco más sencillas, pero abarcaba una gran cantidad de preguntas, ¿no? Y lo importante es eso, porque al fin de cuentas el examen oficial del residentado médico que lanza CONAREME, las preguntas que se van a encontrar son diversas, ¿no? Y debo decir, ¿no? El examen de este año, en mi opinión, totalmente personal, sí me pareció difícil. ¿Por qué? Porque abarcaba preguntas a veces que quizás uno no se las sabía cómo venir, ¿no? Que parecía quizás complicado, tal vez en algunas preguntas como que había mayor cantidad de dudas. Sin embargo, ya para eso habíamos tenido una cierta preparación en la cual, como respondíamos tantas preguntas mensualmente y demás, nos daba la capacidad de poder tratar de intuir más o menos o buscar algún dato importante en cada pregunta que nos orientara a poder acertar, ¿no? En cada pregunta, ¿no? Y eso es un ejercicio mental que se va practicando durante el curso, ¿no? Algo que también que debo destacar, le agradezco también a la academia, es por darnos la oportunidad de poder realizar simulacros de manera presencial. Sobre todo hemos tenido 2 a lo largo de toda la academia, sobre todo ya casi en los últimos meses. Nos ayudó a poder darnos un mayor acercamiento a lo que es la realidad, ¿no? A cómo más o menos es estar sentado ante el examen ya en físico impreso, con los elementos de bioseguridad, la mascarilla, respirador puesto, ¿no? Esperando hasta que sea la hora del examen, todos los tiempos que conlleva. Entonces, llevar los simulacros de manera presencial fue una parte muy importante en el proceso. Debo decir que el aula virtual estaba muy bien presentado, cómo está organizado. Tenía su pestaña para poder descargar los materiales en virtual, imprimirlos quizás. También tenía su pestaña para poder desarrollar los simulacros, o también quizás desarrollar los diversos bancos, ¿no? La modalidad de los bancos fue muy importante también en la preparación, ¿no? Yo traté de seguir los consejos de los docentes que nos daban, por ejemplo, acabando cada especialidad, de generar bancos de diversas preguntas para cada especialidad, ¿no? También muy importante fue el tema de la ficha de asesoría, que nos ayudó también a saber un poco la realidad de los primeros 20 puntos con los que uno postula el examen, ¿no? También escogiendo más o menos qué universidad tendrías en mente, cuál es la especialidad, el puntaje del SERUM, todo eso, esos 20 puntos son importantes al inicio, porque es importante, bueno, es provechoso tratar de entender más o menos cómo se está yendo uno de cara al examen, ¿no? Porque la otra parte es más que nada resolver el examen mismo. Con respecto al Panauto, me gustó bastante cómo está organizado el sistema, la manera como poder visualizar las clases. También, sobre todo cuando las clases ya eran subidas a la plataforma, el poder también visualizarlas quizás no solamente a la velocidad normal, sino pues aumentarla quizás a una velocidad de por 2, en el caso de que necesitamos quizás ganar un poco más de tiempo para poder revisar una mayor cantidad de temas, ¿no? En este caso, cuando se trataba de temas que ya habíamos revisado una y otra vez, era un poco más provechoso quizás adelantar un poco más la velocidad. Entonces así había más tiempo para poder repasar más y más temas, y en todo caso, en lo que había más dudas, eso sí, retenerlo y repetir cada cierto tiempo, ¿no? Muy provechoso. Y con respecto al Discord también me gustó bastante esta modalidad que se aplicó en la academia, ¿no?
Los docentes nos dejaban preguntas cada cierto tiempo sobre alguna especialidad en particular y nosotros respondíamos, y eso me pareció también muy provechoso, como también, también una herramienta como para poder motivarnos, como para poder tratar de asegurar lo que son las preguntas fáciles, ¿no? Porque a fin de cuentas en el examen hay preguntas fáciles, de moderada dificultad y también difíciles, ¿no? Y lo importante es aprovechar justo las preguntas fáciles y moderadas, ¿no? Que eran los que más nos repartían a nivel del servidor del Discord, ¿no? Algo que también me gustó bastante en este programa que es el Discord es que de vez en cuando los docentes realizaron algunas charlas con los estudiantes para conversar, quizás un poco para saber más o menos cuál es la realidad de cada uno, qué pensamientos teníamos sobre el examen, alguna duda que teníamos, alguna incertidumbre, ¿no? De manera que eso nos ayudaba quizás a generar un poco más de empatía con los docentes, ¿no? y con ellos hacia nosotros, ¿no? Que es un valor muy importante que siempre hay que cultivar hoy en día en los médicos. Definitivamente sí recomendaría el estudio en la Academia de QX Médico, ¿no? La primera razón podría ser por la metodología que nos muestra el curso, ¿no? Que como ya mencionaba es una metodología que está muy bien estructurada, está hecha correctamente, de una forma en la cual se puede repasar una gran cantidad de temas en todo un tiempo, en este caso es un año, pero en todo ese tiempo de estudio se puede abarcar una gran cantidad de temas que incluye todo lo que es la carrera de medicina, ¿no? Y eso es muy ventajoso. También, o por otro lado, es por el tema también de los docentes, que si bien es cierto, son personas como nosotros, también son médicos, ellos hacen todo lo posible por brindarnos una enseñanza de calidad. Ellos también confían en nosotros, nos muestran, digamos, su disposición, su compromiso de querer también brindarnos un buen producto para que nosotros también nos sintamos motivados y nos sintamos con la necesidad de querer aprovechar esta oportunidad, ¿no? Que es el curso para poder tratar de llegar al objetivo, ¿no? Que es lo importante.